Compañeros, compañeras, un saludo muy especial de parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en cabeza de nuestro decano, el señor Pablo López Tovar, las coordinaciones académicas de programa que corresponden a mi compañera Dulfay López Morales, quienes se encuentran en este momento precisamente en otra reunión, y en mi nombre también como coordinador, Carlos Horacio Salas, en la cual hacemos posible que desarrollemos estos espacios en los cuales estaremos no solamente aprendiendo, sino capacitándonos en temas de actualización. En esta oportunidad vamos a trabajar entonces un tema que es particularmente muy importante, no solamente para los estudiantes del diplomado en gestión financiera, sino también para todos los estudiantes de la facultad y, ¿por qué no?, para cualquier persona que desee escribir en un momento determinado, bien sea para presentar trabajos de estudio o presentar algún tipo de publicación o una propuesta de publicación y al finalizar pues, sus trabajos para obtener un título de grado. Entonces, en esta oportunidad nos acompaña nuestro director, coordinador del Centro de Investigación e Innovación de la Fundación Universitaria Católica del Norte, coordinador general, Carlos Augusto Puerta Gil, quien nos va a hablar de cómo escribir o la charla de escribir para publicar. Entonces, no siendo más, les informo que en este momento se está grabando la charla para efectos únicamente académicos. Le pido el favor a los demás participantes, entonces, que en medio de la charla cerremos nuestros micrófonos, cerremos nuestras cámaras para que la conexión sea más fluida. Y las preguntas, pues, las vamos a hacer al final con nuestro expositor. Así que muchas gracias de nuevo a todos y todas por estar presentes y adelante, compañero Carlos Augusto. Buenas noches para todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de escribir para publicar. Un saludo muy especial a Carlos. De antemano agradecerle por la invitación a este espacio. Y bueno, estoy gratamente sorprendido porque veo que la sala hay un gran número de participantes y siguen ingresando más. Vamos a dar inicio a este espacio y para ello quiero iniciar primero saludándoles, dándole la bienvenida, agradeciéndoles aceptar la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Veo que en este espacio nos encontramos tanto docentes como estudiantes. Y que en esta noche el pretexto es la escritura, la comunicación. Ese es el pretexto. Pero ante todo es un espacio para que conversemos, es un espacio para que dialoguemos en torno a esos principios que son fundamentales y que son importantes para escribir. Y yo... Carlos, disculpa, se te cerró el micrófono. qué pena. ¿Hasta dónde me escucharon? No, en ese momentico se te cerró. Fue 5 segundos. Ok, muchas gracias. Entonces, decía que quiero felicitar y quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables por sembrar y cultivar la cultura de la escritura para publicar. Les cuento que de este ejercicio que viene haciendo la facultad, ya vamos a publicar en la revista Reflexiones y Saberes, creo que 2 o 3 artículos producto de este ejercicio que están haciendo
en estos cursos, porque el conocimiento es muy importante divulgarlo y visibilizarlo. Entonces, esto va dando frutos, Carlos, y creo que es muy importante. Creo que esta parte de escribir para publicar la vemos muy importante. Bien, yo entonces, vamos a iniciar. Este es como el título del encuentro, escribir para publicar. Mi nombre, como pueden ver ahí, es Carlos Augusto Puerta Gil. Mi formación esencialmente es licenciado en Español y Literatura, magíster en Educación. Actualmente en la institución coordino el Centro de Investigaciones e Innovación. Yo de pronto voy a quitar la cámara como para que esto no nos genere de pronto interferencias o dificulte la comunicación por si me escuchan entrecortado. Me parece muy importante que se vea un rostro, se visibilice un rostro, pero como para no afectar la comunicación, entonces la cierro. Bien. Bueno, quiero como este punto de partida, quiero iniciar este encuentro con la siguiente pregunta. Y aquí me parece importante que los participantes, los que quieran participar, pues alcen la mano, ¿cierto? Alcen la mano para que de pronto no se nos genere como, pues algunos, quisiera que todos muchos participaran, pero bueno, somos muchos, entonces solamente algunos. Otros pueden escribir por el chat, como para que miremos como esos aspectos que nos posibilitan o también nos dificultan, ¿cierto? Porque hay oportunidades positivas y negativas. Entonces quiero iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Qué sentimientos surgen en nosotros cuando nos enfrentamos a la tarea de escribir en un contexto académico e investigativo? Estamos en un contexto académico. Esos sentimientos pueden ser, como les decía, negativos o positivos. Entonces, los que vayan a intervenir, por favor, alcen la mano y vamos como generando este espacio inicial de conversación. También pueden escribir por el chat. Aquí está la pregunta, entonces yo miro como quienes, acá si algunos están alzando la mano, que me cuenten, entonces veo que todavía no, o escribamos por el chat. Entonces, saber qué sentimientos nos surgen cuando nos enfrentamos a esa tarea, a ese compromiso para escribir. Muy bien, Yanni, adelante. Buenas noches, Buenas profesor noches. y compañeros. Sí. Bueno, Adelante. en mi caso, un sentimiento que surge es como una preocupación porque por el no saber qué escribir, porque de repente tiene uno como la idea, pero a la hora de plasmarla en el texto no se dan las cosas. Muy bien. Entonces surge una preocupación, surge preocupación. Bueno, ese es un sentimiento negativo, ¿cierto? Muy bien, hermano José. Bueno, pues personalmente, cuando me toca hacer un texto, me parece que también es un sentimiento un poco negativo, como de preocupación, de no saber cómo, si va a estar encauzado, si va a estar como bien. Uno lo relee muchas veces, pero a veces hay cosas que la otra persona como que no la entiende como uno quisiera verla expresado. Entonces se me dificulta pues un poco. Y otro sentimiento también con respecto cuando estoy haciendo un texto es con respecto a las normas APA, que también eso genera un estrés impresionante y me preocupo mucho más por la forma de lo que nos dicen las normas APA que en sí el contenido del texto.
Muy bien, hermano José. Preocupación. Pero también la normatividad, la formalidad también genera estrés. Bueno, ya hay dos personas que expresan preocupación, sentimientos negativos. Obviamente que esto a todos nos genera y nos surge algo. Muy bien, Ángela. Buenas noches. Buenas noches. A mí me genera incertidumbre, miedo, inseguridad, pero a la vez también como emoción, no sé, o sea, como sentimientos encontrados, pero en sí inseguridad. Inseguridad, incertidumbre. Muy bien, Ángela. Inseguridad. Bien, ahora Julián. Los que van participando, vamos bajando la mano. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso particular, pues un poco de impotencia, ¿no? Ante la situación de pronto de poder plasmar algo, de reflejar un trabajo que le ha costado esfuerzos a uno y que debido a no tener ese conocimiento, ¿no? De reflejar ese trabajo, pues se pone en riesgo el mismo esfuerzo que uno ha hecho, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Inseguridad, impotencia. Muy bien. Jader. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, pues yo creo y considero pues que a la hora de estructurar el trabajo, como hay, o sea, cuando estamos hablando de conceptos como es la administración, hay conceptos que son muy relevantes y que ya están escritos y expuestos por muchas personas, y entonces a la hora de uno estructurar, pese que todos citamos pues la información en los trabajos, en los ensayos, muchas veces se ve similitud. Entonces uno entra a cuestionarse, pero si lo hice yo, lo estructuré yo, pero encuentran mucha similitud dentro de los textos o escritos que uno realiza, porque la estructura básicamente es la misma, simplemente cambia, es como una forma de pensar o un análisis que se hace o una reflexión sobre un tema académico en particular. Entonces eso preocupa porque uno lee, estructura y uno saca sus opiniones, sus puntos de vista, pero muchas veces uno queda como sesgado porque la información ya está en otro texto, entonces hay similitud, entonces uno comienza como, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? Y es como eso lo que le produce a uno como el inconveniente a la hora de estructurar un texto o un ensayo. Muy bien. Ahí entonces hay preocupación, pero también ahí hay una dificultad para expresar esa comprensión de otro texto para que eso no me genere. Muy bien. Ahí hay, pues, como para decirlo de una manera muy breve, hay maneras de superarlo y es citando, y obviamente que esa es una manera, citar eso según Norma Zappa, como bien lo estás diciendo, porque a veces es complejo decirlo, pero la otra manera es, bueno, reconfigurar y reconstruir eso de tal manera que aparezca como idea propia, ¿cierto? Bueno, para que ya vamos cerrando de una manera muy breve, Patricia y Edith. Entonces, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, profesor, y para todos los compañeros. A mí lo que me genera es incertidumbre a que no les llegue la idea de lo que quiero plasmar en el escrito. Y igualmente que lo entiendan de otra manera. Es eso lo que de pronto me hace. Incertidumbre. Incertidumbre por la dificultad de comunicar la idea de tal que manera ellos entiendan diferente, sí. Muy bien, Edith. Perdón, Patricia, muy bien. Y Edith, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de la escritura, a mí me gusta escribir, pero hay un asunto, y es que cuando uno va a construir un texto, uno lo que no quiere es como parecerse, como, o sea, uno cita unos autores, pero como buscar como
o sea, uno entiende, pero la manera de expresarlo como no parecer como que uno lo esté repitiendo, ¿sí me entiende? Igual como dicen los otros compañeros, escribir y más sobre un tema de investigación siempre genera pues como mucha incertidumbre, además porque siempre he pensado que la investigación debe ir encaminada también como a ser propositiva, a innovar, ¿cierto? De qué manera yo puedo construir algo a partir de todos esos conceptos pues que están apareciendo ahí. También me genera mucha angustia, me genera mucha angustia porque, bueno, a veces uno se sienta y bueno, ¿y qué digo? ¿Qué voy a decir? Si ya aquí todos lo han dicho, pues es como, no sé, pienso yo. Listo, muy bien. Bueno, ustedes dicen cosas que en una palabra esto lo podemos llamar, porque casi todos, bueno, no escuché un sentimiento, o sí escuché algunos sentimientos positivos, pero la mayoría son sentimientos negativos. Esto lo llamamos bloqueos. Estas situaciones, estos sentimientos que nos surgen cuando nos enfrentamos al papel en blanco o al Word en blanco, al procesador de texto en blanco, se nos generan y nos surgen estos bloqueos. Entonces, obviamente que estos bloqueos de los que ustedes hablan nos generan dificultad para escribir. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces superar esos bloqueos? En una palabra, alcen la mano y a ver cuáles podrían ser, pero así pues también algunos, porque no podemos todos, pero sí algunos, alcen la mano. En una palabra, aquí también es, porque la escritura es precisión, entonces en una palabra, ¿cómo podemos superar esos bloqueos? Alcen la mano. Patricia, en una palabra. Arriesgándonos. Arriesgándonos, muy bien. Patti. Conocimiento del tema. Conocimiento del tema, muy bien. Yanni. Leyendo más. Leyendo más, muy bien. Juan David. Descansar. Descansar, muy bien, descansar. Yuri. Confianza en lo que estamos haciendo y en lo que estamos investigando. Confianza, muy bien. Cristian. Plasmando ideas. Plasmando ideas. Listo, muy bien. Edith. Edith. Bueno, entonces Yadira. Creer en nuestras capacidades. Creer en nuestras capacidades. Mónica. Buenas noches. Disciplina. Disciplina. Julián. Identificando el problema y yendo a la raíz, ¿no? de la solución, y buscar la solución, pues, identificando la problemática. Yo voy a decir algo que no, hábito, eso. Hábito, muy bien. Disciplina, hábito. Robert. Concentración. Concentración. Carla. Pensamiento positivo. Bueno, pensamiento positivo. Julián. Wilson. Proactividad. Proactividad. Bueno, quisiera darle la participación a todos, ¿cierto? Miren, esas son soluciones que ustedes plantean, ¿cierto? Y hay algo que han dicho que me parece muy importante. Por ejemplo, conocimiento.
lectura sobre el texto. Todo esto son cosas muy importantes, pero quiero destacar algo y es, para usted fortalecer su escritura, necesita hábito, necesita leer. Cuando hablo de hábito, hablo de práctica, ¿cierto? Cuando necesitamos eso, necesitamos la práctica. Yo les pregunto así y pues uno me puede contestar, uno solo me puede contestar. ¿La escritura la tenemos incorporada o la aprendemos? Por ejemplo, Juan, que tiene la mano alzada. ¿Cuál de las dos opciones? La aprendemos. La escritura la aprendemos. Mónica, que tiene la mano levantada. Y tú para aprender a nadar o para aprender a montar en bicicleta, ¿qué necesitas, Mónica? Necesito tomar riesgos. Necesito tomar riesgos. ¿Qué más necesitas para aprender a nadar? Para aprender a nadar, tirarme al agua. Tirarme al agua. Y entonces para fortalecer la escritura, ¿qué necesitas? Empezar a escribir. Escribir, o sea, no hay otra fórmula. Para fortalecer mi escritura tengo que escribir, ¿cierto? Practicar. Practicar. Y eso tiene que ver con lo que decían ahorita más temprano, con el hábito, ¿cierto? Ahora, para practicar, pues tengo que seguir unos procesos, porque miren, cuando escribo y yo entrego un trabajo, ¿qué hace el profesor? Me devuelve el trabajo, ¿cierto? El trabajo me lo devuelve el profesor, así, con observaciones, con comentarios, que haga esto, que mejore aquello, que esto no es comprensible, que esta palabra aquí no la utilizamos, ¿cierto? Eso nos pasa cuando escribimos, que en los primeros escritos, yo me imagino que les ha pasado que ustedes entregan un trabajo y el profesor se los devuelve lleno de observaciones. Obviamente que eso hace parte de ese proceso que ustedes me acaban de decir, practicar, ¿cierto? Pero es que, ¿qué tiene que ver esto con escribir para publicar? Pues yo tengo que arriesgarme a escribir, tengo que superar esos bloqueos, tengo que buscar soluciones para trascender esos bloqueos, tengo que practicar la escritura, obviamente que necesito conocimiento, ustedes me están diciendo, sí, necesito conocimiento, necesito leer. A través de la lectura incorporo y fortalezco esa gramática que tengo internalizada. A través de la lectura fortalezco vocabulario, que fue lo que me dijeron ahorita, ¿cierto? Entonces, ante todo, yo necesito, entonces para escribir, obviamente que practicar. Pero ya cuando vamos a escribir un texto, porque la primera pregunta que a mí me surge cuando afronto el texto en blanco, ¿cuál es la primera pregunta que yo tengo la hoja en blanco? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que me surge? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. Es decir, mire, aquí tengo que definir el tema, ¿cierto? Ahorita me decían, es que posiblemente el otro no me comprenda, entonces tengo que definir a quién le voy a escribir, porque es que si le escribo a un adulto, pues tengo que buscar las palabras para ese adulto. Si le escribo a un niño, pues obviamente que tengo que escribir para el niño, ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que preguntarse. Y el otro asunto es, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Cierto? ¿Para qué escribo? Entonces, mire, tengo que definir el qué, el a quién, pero también tengo que definir el para qué, ¿cierto? Esas son maneras, entonces, aquí yo lo que les estoy hablando, así para decirlo de una manera muy puntual y para decirlo de una manera muy concreta, lo que estoy aquí expresando es que es necesario planificar el proceso de escritura. Yo cuando salgo de mi casa, pues, cuando yo voy a salir de mi casa, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? ¿Para dónde voy, cierto? ¿O no? Porque si no tengo ese horizonte claro, entonces, ¿qué me pasa?
Cualquier bus le sirve. Cualquier bus, y voy sin destino, voy sin rumbo. Entonces, tengo que tener un asunto y un horizonte muy claro a la hora de escribir. Entonces, en la medida en que voy organizando eso desde el principio, entonces eso me va clarificando el escrito, me va clarificando el panorama, ¿cierto? Entonces, cuando tengo claro el tema, cuando tengo claro ese horizonte, bueno, entonces ya empiezo a hacer lo que ustedes me decían ahorita, leer, consultar sobre el tema, pero también cuáles son las ideas que me van a ayudar a desarrollar esa idea, ¿cierto? Es decir, hago como una especie de lluvia de ideas. Entonces, es decir, preparo todo el escenario. O sea, esta diapositiva lo que me está mostrando y lo que les está compartiendo a ustedes es preparación del escenario, preparación del ambiente para la construcción de mi texto, ¿cierto? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Sobre qué voy a escribir? Independiente del tema que sea. Aquí estamos hablando de temas de administración, que fue lo que me mencionaron ahorita más temprano. Entonces, preparo ese asunto, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que presentamos una lista de todo ese proceso, presentamos una lista de todo ese proceso, que es lo que me estaban diciendo ahorita, ¿cierto? Que aquí lo llamamos planeación. Otros lo llaman preredacción, otros lo llamarán preescritura. Eso depende del escritor y va a depender de una escuela y va a depender de perspectivas y de miradas, de disciplinas, la terminología que yo utilice. Alcanzo yo como para sintetizar, hablo de planeación y preparación de ese proceso escritural. ¿Sí? Entonces aquí me dan una lista de ideas, seleccionar, qué es lo que dijimos ahorita, entonces determino el tema sobre qué voy a escribir, el propósito, el objetivo. El propósito va muy enfocado hacia para qué escribo. El objetivo, pues, de qué forma lo voy a escribir, o sea, si pretendo narrar o exponer o argumentar, ¿cierto? Ya dijimos de definir el público. ¿Cómo lo voy a escribir? Si va a ser un texto expositivo, si va a ser un ensayo, si va a ser narrativo, si va a ser argumentativo. Eso lo tengo yo que planificar, ¿cierto? Eso es muy importante definirlo. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué es importante pensar en el público? Cuéntenme por qué es importante pensar en el público. Una o dos respuestas. Yo creo que de esa manera pues se sabe el lenguaje, la capacidad no sé, de asumir algunos ejemplos, cosas así. Exactamente. Pienso en el público, pienso en la audiencia para definir, determinar el lenguaje que voy a utilizar. Si le escribo a un niño, obviamente que tengo que ser gráfico, tengo que ser descriptivo y un lenguaje muy sencillo. Pero si le escribo a una persona ya que tiene un estudio de doctorado, entonces ya tengo que utilizar un lenguaje especializado, ¿sí? Si le voy a escribir a estudiantes, entonces tengo que utilizar un lenguaje pedagógico didáctico. Si le voy a escribir a una comunidad científica, entonces también. Es decir, eso de pensar en el público es muy importante porque me permite determinar eso. Incluso me ayuda a definir el género textual. Otro asunto muy importante, lo que les decía más temprano, hay que buscar, y ustedes lo decían, hay que leer, ¿cierto? Otro asunto importante es entonces que nosotros, ahora, ¿dónde buscamos esa información? Pues ustedes en la Católica del Norte, en sus cursos, tienen allá una cosa que se llama bases de datos. Les voy a buscar información confiable en un contexto académico, ¿sí? Aquí no tenemos nada contra Wikipedia, aquí no tenemos nada contra el Rincón del Vago, pero aunque son textos que han ido mejorando, pues yo tengo que buscar información en Google Scholar o Google Académico,
en bases de datos, en revistas especializadas, donde ya los artículos han pasado y han tenido unos filtros evaluativos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo. Hay un asunto importante y es organizar la revisión en gestores bibliográficos, o sea, clasificar esa información. Un error que cometemos es que nosotros leemos enseguida, es que esta idea me gustó mucho, entonces la copié, la escribí, la pasé. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero no tuve la precaución de escribir los datos de la fuente. Y entonces usted después le entregó el trabajo al profesor y el profesor le dijo, esta frase está muy bonita, pero resulta que esta frase no es tuya. Por favor, citarla, indicar de quién es la cita. Entonces usted, profesor, pero usted ¿cómo me va a hacer eso? Yo no me acuerdo, yo la copié, pero yo no sé de quién es. Corríjala, ajústela. Entonces, hay unas herramientas que nos ayudan a evitar esas dificultades. Pues el Word lo tiene, el Word, creo que muchos de ustedes lo utilizan, y si no, pues yo aquí así a grandes rasgos se los muestro. El Word tiene esa herramienta que la encontramos aquí donde dice referencias, es un gestor bibliográfico. Entonces, por aquí nos va a aparecer administrador de fuentes, ¿cierto? Entonces aquí nosotros, y aquí por defecto aparece estilo APA, entonces ponemos aquí pues toda esa información. Esto, y ahí ponemos la cita, y el Word pues nos ayuda como, pues yo pongo aquí, por ejemplo, perdón. Paula, se te activó la cámara. Entonces acá pongo como esa información, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nos ayudemos con los gestores, ¿cierto? Entonces el Word trae ese gestor, pero hay otros que son más avanzados, son más especializados, como son, por ejemplo, el Mendeley, ¿cierto? Y Zotero, hay pues muchos que... otra manera de nosotros organizar la información es a través de fichas bibliográficas. Fichas bibliográficas. Esa es una manera también de organizar la información y citarlas, o sea, hacer un resumen, y luego esas fichas bibliográficas son muy útiles. Son pues otros métodos. Generar ideas, tomar apuntes, realizar la cartografía, el itinerario conceptual, ¿cierto? Acá es, ustedes incluso esto lo pueden hacer, y yo no escribo solamente cuando estoy frente a un escritorio. Usted puede ir en el tren, usted puede ir en el carro, usted puede ir en el bus, toma su celular, el celular tiene unas notas o un cuaderno de apuntes, porque el celular tiene un espacio de apuntes de notas. Entonces usted se le vino una idea de lo que está escribiendo, escríbala ahí para que no se la pierda, y luego cuando llegue a su casa, pues obviamente prende el computador y consigna esa idea. Esa parte también es importante, o sea, no solamente, porque la mente siempre está trabajando, entonces no solamente escribamos solamente cuando estemos frente a un escritorio, no. A veces estamos en el trabajo y se nos vino una idea del trabajo, de lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo, registre esa idea para que no se le pierda. Y también es importante que usted haga como una especie de tabla de contenido, organice ese trabajo, ¿cierto? Lo estructure, como hablaban más temprano, y esa organización le permite a usted, por supuesto, organizar y visualizar de mejor manera el trabajo, ¿cierto? Luego viene a hacer como una especie de... luego construyo la afirmación, mi planteamiento, qué es lo que yo voy a defender, qué es lo que yo voy a sustentar alrededor del trabajo. Siempre tiene que haber un tema y tiene que haber un planteamiento, una afirmación, una pregunta, pues como el método que decidamos escoger, pero eso nos permite a nosotros tener un horizonte muy claro, ¿cierto? O sea, uno siempre tiene que tener muy claro el punto de partida, pero también el punto de llegada.
¿sí? Esa parte es muy importante, porque si no tengo claro ese punto de partida y ese punto de llegada, en el camino me voy a perder, ¿sí? Entonces, el bus va a coger para un lado, el bus va a coger para otro, pero no va a ir ese bus hacia donde yo quiero que llegue, que es mi punto de llegada. Eso hay que tenerlo muy claro. Luego, ya a partir de que usted tenga como ese planteamiento, bueno, haga ya un bosquejo de ese trabajo, haga un bosquejo de su escrito, ¿sí? Eso lo puede hacer en un esquema gráfico, en un mapa mental, en un mapa conceptual. Y hay muchos tipos de esquemas que le permiten a usted organizar la idea, incluso en flujogramas a veces también, dependiendo del tipo de escrito que sea. Y por último, pues haga como una especie de tabla preliminar y una vez tenga listo ese trabajo, todo esto que les estoy diciendo aquí es planeación, ¿cierto? Entonces mire que hasta aquí que hemos dicho. Primero, obviamente que cuando vamos a escribir nos surgen unos temores, nos surgen unos sentimientos, a veces de alegría, a veces de satisfacción, a veces de expectativa. Y aquí hablaron ustedes de incertidumbre, hablaron de preocupación, hablaron de angustia, hablaron de impotencia. Esos son bloqueos. Pero para superar estos bloqueos, pues yo tengo que hacer algo, practicar, pero también planificar mi escrito. Y en la medida en que yo voy planificando mi escrito, lo voy planificando, pues lo voy organizando. Y esa organización es la que me va a permitir luego publicarlo, ¿cierto? Luego viene producción del texto escrito. Entonces ya cuando yo tengo tengo todo esto, tengo todo este proceso de planeación, de prerredacción, ahora sí vamos a escribir. Hay unos que escriben un primer borrador, otros que escriben un segundo borrador. Hay otros, pues cada uno tiene como su propio estilo. ¿El estilo cómo se logra? Practicando, escribiendo y haciendo todo este proceso. Esa es la manera de superar el escrito. Entonces, obviamente que cuando vamos a escribir, pues aquí en la Católica del Norte, obviamente que les van a pedir norma Zapa, ¿cierto? Entonces, obviamente que, pues en la mayoría de los trabajos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro, bajo qué parámetros, porque esos son parámetros, bajo qué criterios voy a escribir. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque las normas Zapa, de pronto, tradicionalmente le hemos dado la connotación y tenemos el imaginario de que solamente son para la forma, pero no. Las normas Zapa también son para el contenido. Ellas definen tanto la forma, lo externo, lo estético, pero también definen el contenido y la estructura del texto, ¿sí? Luego está redacción del primer borrador, que puede ser uno, y en esta primera parte uno no se preocupa tanto porque el texto me quede bien escrito, ¿no? Obviamente que sigo lo que definí aquí, pero no me preocupo tanto por la forma y por ciertos asuntos que luego sí tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Y que los voy empezando a tener en cuenta ya cuando empiezo a evaluar ese borrador, ya escribo un segundo borrador, un tercer, los que sean necesarios, y ya viene un tercer momento que ya sí es más, digamos que en la primera parte, y aquí voy a hacer la analogía o voy a hacer la analogía con una casa o con un carro, ¿cierto? En la primera base lo que hacemos, o en la primera fase, o en el primer momento, y en el segundo momento lo que hacemos es poner las columnas y levantar los muros de esa casa, ¿sí? Hacemos toda la armazón de la casa y hacemos pues obviamente que toda su estructura. Y la tercera parte, que tiene que ver con el último momento de corrección textual, esa parte tiene que ver con, digamos, la parte estética,
pulir, ¿cierto? En la casa cuando yo la construyo levanto columnas, le pongo muros, pero todo me queda en obra gris. Y ya viene luego el último momento, entonces ya le pongo pintura, ya le pongo estuco, ya le pongo la baldosa, ya le pongo los adornos, ya le pongo las cenefas. Entonces, en la escritura también nos pasa lo mismo. Ya sí tenemos que pulir y ya sí nos tenemos que preocupar por ortografía, ya sí nos tenemos que preocupar por que las oraciones nos queden bien estructuradas, bien redactadas, que los signos de puntuación estén en coherencia, estén en correspondencia con ese sentido y con ese significado que queremos expresar, ¿sí? Entonces, aquí sí nos preocupamos ya por lo ortotipográfico, es decir, por la forma, por las tildes, por los signos de puntuación, por revisar que no haya acortamiento de palabras, que no nos hayamos tragado palabras. Es decir, nos preocupamos por todo ese asunto tanto estético, externo, pero también sintáctico, y también nos preocupamos por lo ortográfico. O sea, nos preocupamos ya por toda esa parte. También aquí nos preocupamos por la sintaxis y el estilo, que realmente si escribí un texto argumentativo, entonces que el texto sí tenga esa estructura argumentativa, o sea, revisamos toda esa parte, o que si escribí un texto narrativo, el texto sí tenga esa estructura narrativa, o si es descriptivo, que tenga esa estructura descriptiva, y que si es ensayo, que si es informe, entonces que corresponda como a esos macropropósitos comunicativos, de acuerdo al tipo de texto que estoy escribiendo. Y también nos preocupamos por esos aspectos textuales, es decir, pues por la estructura, la organización, que si está dividido por capítulos, entonces que el texto esté bien organizado, o por subtemas, por ejemplo, que es muy importante la introducción, entonces que una primera parte sí sea una introducción, que la segunda parte sí sea desarrollo del tema, y que una tercera parte sea el cierre del texto. O sea, en esas partes nos tenemos que preocupar. Estos son los paso a pasos, digamos, para escribir, para publicar, ¿cierto? Es decir, cuando yo voy a escribir, pues tengo que seguir una disciplina y una estructura que me permita a mí todo eso. Eso es como a grandes rasgos. Aquí está pues obviamente que representado en lo que les dije ahorita: planificación, escritura y revisión. Ese es como el paso a paso del texto, es como el camino que nosotros seguimos en todo este proceso escritural, ¿cierto? Aquí entonces veíamos ahorita, nos preocupamos por la audiencia, por el propósito, por la organización, por el estilo, por la presentación, ¿cierto? Por cada uno de esos elementos nos preocupamos. Aquí hay algunos elementos, algunos ejemplos, lo que les decía ahorita, fichas de lectura que son muy importantes. Ya luego aquí pues nos preocupamos por eso que les decía ahorita más temprano, que el texto obviamente que tenga una introducción, tenga un desarrollo, un cierre, unas referencias, y que en ese paso a paso, pues digamos el tema, digamos el propósito, y ya luego en el desarrollo entonces profundicemos, de acuerdo pues a lo que estemos escribiendo, entonces señalemos perspectivas o ejemplifiquemos, es decir, utilicemos recursos escriturales, recursos estilísticos. Bueno, aquí acuden incluso muchas cosas, porque cuando uno está escribiendo, entonces utiliza muchas herramientas, por ejemplo, metáforas, símil, comparaciones, ejemplos, en fin, acude como a un sinnúmero de cosas. Y obviamente que aquí pues hay como algunos elementos que nos pueden ayudar, pero así a grandes rasgos, este es como todo el proceso para uno escribir. Aquí obviamente que uno quisiera pues como abordarles muchos elementos, pero creo que hacia grandes rasgos, este es como el camino para escribir a publicar. Es decir, hay un momento de preescritura, hay un momento de escritura y hay un momento de reescritura. Otros lo llaman planeación, construcción y revisión o edición final, ¿cierto? Ese es el camino, y un asunto muy importante para esto es practicar y es escribir. Y otro aspecto fundamental es, yo siempre recomiendo que antes de usted entregar el texto, entrégueselo a un par evaluador
para que él con su otra mirada le ayude a corregir asuntos finales. Pero ese es el camino, ¿cierto? Ese es el camino para escribir, para publicar, que no hay otra manera de que para fortalecer mi escrito, pues yo lo hago es a través de la práctica continua. Bueno, Carlos, creo que este es pues como así como el asunto, ya preguntas, conversaciones que tengamos. Carlos, no sé. Carlos Augusto, muchas gracias. Una forma muy, diría yo, con plastilina de que las personas comprendan y empecemos a enamorarnos de la escritura. Escribir tampoco es que sea tan complejo. Es más el temor que tenemos a enfrentarnos a ese escenario. En este momento, pues tiene la mano levantada Julián Antonio Jiménez. Bien, pues adelante, abre el micrófono, Julián. No, profe, se me había quedado levantada, ya la... No hay ningún problema. Y Cristian Santiago Loaiza también la tiene levantada, allá también la bajó. Muy bien. Preguntas, inquietudes, no sé si tengan preguntas, comentarios, aportes, también los pueden hacer porque pues hay, es decir, yo pues aquí presento unas ideas, pero otras ideas que ustedes consideren o desde la experiencia misma, pues también lo podemos hacer en estos minuticos que nos quedan como para ir finalizando. Bueno, mientras que preguntan, les voy informando. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia. Pasaron 2 enlaces, a uno les funcionaba uno y al otro otro, entonces no hay ningún problema. Vuelvo y repito, el enlace de la grabación, si no se daña, porque hay momentos en que posibilidades de que se dañe, lo vamos a subir en la plataforma del diplomado y se los compartiremos a los docentes para que lo suban a cada uno de los cursos en el transcurso de mañana o pasado mañana. Antes de que darle la mano, perdón, de darle la palabra a 2 personas que tienen la mano levantada, recuerden que mañana tenemos el complemento de esta charla con todo lo que tiene que ver con las normas APA. Es decir, que de una forma más dinámica, más elemental o más sencilla, si se puede decir, aprendamos a manejar también las normas APA. Están cordialmente invitados. Recuerden que es a las 8 de la noche. Adelante, Mónica Márquez. Buenas noches. Bueno, a ver, esta mañana ahora cuando comenzó pues la charla, no tuve la oportunidad pues como de alzar la mano a la primera vez y me quedó la duda de la exposición de lo que vamos a plasmar ahí en el trabajo. Entonces, a eso le tengo miedo yo, a exponer, a que las palabras adecuadas no me salgan en el momento, a que me dé nervios, a que me tire todo lo que haya hecho por una exposición. Entonces, o sea, no sé, de pronto lo que uno ya plasme en un Word o lo que sea, pues me parece que eso es más fácil, porque te dicen mejora, listo, cambiamos. Pero cuando ya llegue la exposición, eso, pues no sé, es una duda que tengo, ¿qué pasa si nos anerviamos, si no somos capaces de hacer la exposición? Pues cosas que pueden pasar con respecto a eso. Mónica, pero mira que habla así como estás hablando acá, mira que aquí hablaste de una manera muy fluida, estás ante 96 personas hablando. Entonces, mira, yo creo que los temores son naturales del ser humano, porque digamos que el miedo es un instinto de conservación y de supervivencia. Se activa ese miedo. Obviamente que aquí es un temor a otras situaciones. Entonces, ¿cómo superar ese temor? A través de la preparación, a través de la planeación, a través de ejercicios de relajación que pues ya tú los buscarás, ¿cierto? Pero preparar, hacer un ejercicio de planificación y tú misma pararte ante un espejo y hacer esa preparación y hablar en voz alta. Hay muchas técnicas y hoy en día el YouTube y el Google y el Internet y todas estas tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a eso. Entonces yo pienso que una manera de superar y trascender ese temor es a través de la preparación, pero también respirando, es decir, buscando muchas técnicas y confiando en ti misma, ¿listo?
Muy bien. Marileni Arias. Mari Eileen Arias. Adelante. Bueno, mi nombre es Margeli Arias y quiero preguntar respecto a una situación actual que vengo presentando y es para un trabajo de pronto esbocé una idea de a qué lo quiero llevar, qué título quiero que tenga pues ya el trabajo y pues fue algo respecto a caracterización y de pronto el objeto era cooperativas, pero cuando quise buscar como el marco teórico, empezar a leer para saber si tengo algo, teorías que me sustenten o cosas así, observé que no hay muchos que tocan el tema. Entonces, en ese caso, cuando nos hallamos frente a una especie de bloqueo, ¿cuál sería la tendiente a seguir? O sea, ¿qué podemos hacer en esa ocasión? ¿Cambiar el tema, moldear o ver que, no sé, eso me abrumó en ese momento. Esa pregunta es muy importante porque, a ver, por eso es muy importante y vuelvo y retomo este asunto inicial de la planeación del escrito, ¿cierto? Y en esa planeación del escrito, si ustedes miran acá, hay un asunto que es muy importante y es seleccionar, delimitar. Entonces aquí hay una palabra clave que es delimitar el tema y enfocar el tema. Entonces si a nosotros nos piden un trabajo, nos piden un tema, obviamente que hay temas novedosos, pero a lo mejor la mayoría de los profesores van a solicitar que sea un tema en el que, porque les van a pedir citar y les van a pedir que utilicen fuentes, que apoyen ese texto con fuentes, ¿cierto? Porque estamos en un contexto académico y estamos en una especialización, es decir, ya estamos en un posgrado. Entonces esa parte es muy importante. Entonces, aquí hay una parte importante y una palabra clave que tiene que ver con delimitar el tema. Entonces, delimitar el tema quiere decir buscar un tema pertinente, ponerle límite a eso y sobre todo que sea un tema que yo pueda desarrollar. Esa parte es muy importante, porque si nos vamos a encontrar con esa fase de que a veces pensamos en temas nosotros a veces caemos en dos extremos, o temas muy comunes que pues todo el mundo habla de ellos y que ya se vuelven muy repetitivos y se han abordado bastante, o temas también muy poco explorados, y no vamos a encontrar sobre eso. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, en que ni caigamos en un extremo y para eso está la delimitación, y por eso una de las primeras cosas que uno debe hacer es precisamente buscar información, si encuentro información de ese tema, ¿cierto? Y para corregir eso desde el principio, entonces yo lo exploro y miro si hay información. Y lo otro es, de pronto, también ustedes pedir asesoría. Entonces está la delimitación, pero también pedir asesoría al profesor o a personas expertas en búsqueda de información, por ejemplo en las bibliotecas, pues bueno, ¿cómo busco esto? Porque a veces no es que no haya información, sino que a veces nosotros no tenemos las herramientas para buscar de manera adecuada. Entonces ahí es importante, si vamos a una biblioteca, entonces preguntar cómo buscamos información sobre ese tema, que nos den pues como algunas orientaciones, que el profesor también nos dé orientaciones. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes a veces lo hago y les digo pues cómo buscar información. Entonces, es como tener todos esos caminos posibles, pero sí, cuando estemos en esta fase inicial de planeación, precisamente garantizar y asegurarnos de que sobre el tema que vamos a escribir
va a ser posible que encontremos información y busquemos y encontremos bibliografía para que luego no nos pase esto que nos está diciendo Margeli, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos en estas fases iniciales, todos estos asuntos de los que hablas, Margeli. ¿Listo? No sé si queda claro, si logro dar respuesta a tu inquietud, Margeli. Claro que sí dio respuesta, profesor, y me asusté aún más porque creo que tengo que cambiar entonces, bueno, establecer ese punto de equilibrio que usted dice, que eso implicaría inmediatamente un cambio. O habla con el profesor que te ayude, pues cierto, o sea, es muy importante buscar asesoría. El caso es que en esos pasos iniciales sí tenemos que tener muy claro ese punto de llegada y también mirar que podamos encontrar información y los recursos necesarios y las herramientas necesarias para escribir. Pregunta entonces, ya que usted mencionó algo de que podemos apoyarnos en las bibliotecas, en este caso la universidad cuenta con una, ¿tenemos algún, bueno, yo soy nueva, no sé, ¿hay alguna opción de asesor o algo cuando uno entra ahí a la biblioteca o es lo que uno busque por las palabras clave solamente? Sí, la universidad tiene una bibliotecaria y tiene pues unos herramientas y unos recursos. Creo que ya ahí sería pues como a través de Carlos que se logre establecer ese contacto con la biblioteca para esas asesorías. Pero claro, la institución cuenta con biblioteca, tanto física como virtual. Perdón, Carlos, discúlpame. Sí, y de hecho, en el transcurso del semestre vamos a estar planeando una capacitación sobre el manejo de la biblioteca virtual y las bases de datos para todos los estudiantes. Entonces, precisamente nosotros tratamos tenemos las herramientas, pero queremos que ustedes se acerquen más a ellas, las utilicen para poder que esto sea útil. Y ustedes también salgan lo mayor capacitados en todos los aspectos que tienen que ver con su carrera profesional, por supuesto. Juan David Palacio, adelante. Buenas noches, gracias, profe. No, yo tenía como para expresar una dificultad que al momento de hacer una escritura, o más que dificultad, no, es un temor a que lo expresado en estos escritos se tome como copia. No sé de pronto qué práctica o qué recomendaciones podemos tener ahí para que al momento de redactar o de preparar una idea no sea pues como tomado como una copia de alguna otra persona que ya haya hablado del tema o algo similar del tema. Bueno, miren, primero que todo, no tengamos temor a citar, ¿cierto? Ahora, las citas, utilicémoslas para apoyar nuestras ideas. Entonces, cuando a veces se nos va a porque es que a veces uno dice, es que, discúlpenme un poco el lenguaje coloquial, es que ese man o esa mujer lo dijo también, que yo no sé cómo decirlo. Entonces, sí, no tenemos, si no encontramos los medios y los mecanismos para reemplazar esa cita, pues la citamos, la copiamos y que se constituya en complemento de nuestra idea. Esa es una manera. Entonces no tengamos temor a citar. De hecho, en este contexto académico lo debemos hacer. Otra manera de superar y trascender eso es que nosotros reconstruyamos lo que el otro dijo. Entonces, obviamente que ese es un ejercicio de comprensión e interpretación y de construcción. Entonces, ahí toca hacer el ejercicio. Bueno, esto que está diciendo este autor, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces yo empiezo como a construirlo y empiezo a establecer un diálogo con ese autor, ¿cierto? Porque para que no caigamos en plagio, entonces, o en esa similitud de la que hablaban más temprano, entonces citemos. Obviamente que esa cita, pues las normas APA nos ponen unos límites y nos dicen cómo citar las citas cortas y cómo citar las citas extensas, que Carlos pues ahorita expresó, que ya mañana les van a dar una orientación sobre eso de citas cortas, citas extensas y la paráfrasis. El otro ejercicio es la paráfrasis.
Entonces, cuando no tengamos cómo decirlo, entonces citemos y pongámoslo tal cual, ¿cierto? Luego que yo quiero como modificar un poquito, como que no quiero que entonces eso me quede como tan igual, entonces parafraseamos, pero sin alterar la idea del autor, igual citamos. Parafrasear es, miren, una cosa tan sencilla, la paráfrasis es decir lo mismo que está diciendo el otro, pero con mi lenguaje. Entonces yo dije bonito. Entonces, bueno, diga usted eso mismo, pero dígalo con sus palabras. Entonces, Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo lo puedes decir? Sí, un sinónimo bonito, hermoso. Exactamente, ¿cierto? Entonces, pero igualmente lo tengo que citar, ¿cierto? Tengo que citar porque pues... Y ya luego viene ya el otro proceso que ya es a partir de ahí yo hago mis construcciones. Entonces yo ya construyo a partir de ahí, ¿cierto? Pero eso es como una fórmula y pues son como varias. Y yo lo que les propongo a los estudiantes es que vayan utilizando la paráfrasis, pero a veces pues hay que utilizar la cita directa textual, porque es que el otro lo dice tan bien que yo no tengo cómo decirlo mejor, ¿cierto? Esas son muchas maneras de hacerlo, pero no, miren, no tengan temor a citar, y de hecho pues hay que hacerlo. ¿Listo? Ahora que sí, muchas gracias. Pero eso sí, sin abusar tampoco, ¿cierto? Bueno, para terminar entonces, Carlos, y agradeciéndote mucho la profesora Elsa Piedad. Adelante, profesora, que tiene la mano levantada. Hola, no, se me levantó. Disculpe. Bueno, perfecto. No, Carlos Augusto, no, muchas gracias. Me gustó, de verdad que me gustó siempre la charla, como siempre te lo he manifestado, tus charlas son muy amenas, muy dirigidas y perdemos el miedo a publicar, a escribir, a expresarnos. Lógicamente esto se complementa, como hemos hablado, con nuestra nueva ZAPA. Mañana pues también desde el departamento que tú lideras, el corrector de estilo para las publicaciones, que es quien nos va a colaborar, a apoyar con esta charla. Es decir, estoy hablando de Diego Alejandro Pérez Múnera, una persona pues bastante ducha en el tema. Entonces, no, seguimos en constante capacitación con ellos. De nuevo, mil gracias, Carlos Augusto, y a todos los asistentes. Esperamos contar mañana con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias y bueno, a la orden, cualquier cosa, listo, estamos por aquí para apoyar. Muchas gracias. Perfecto, y feliz noche a todos. Gracias. Pues muchas gracias. Feliz noche para todos. Bien. Muy productiva la charla. Gracias. Muchas gracias.